Buenos días. Antes de empezar, quería comunicarles que desde la Delegación de Protección de Datos de la Universidad nos piden que informemos de que esta sesión va a ser grabada con fines propios y para su uso en el ámbito de la Universidad de Valencia. Y ahora sí, señor presidente, autoridades, compañeros de la Universidad de Valencia y público en general, bienvenidos al Diciembre Europeo de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia es una institución profundamente comprometida con el impulso del europeísmo y esto lo hace a través de distintas actividades. En el terreno docente, la Universidad de Valencia tiene en este momento 7 cátedras Jean Monnet. Es la Universidad de España con mayor número de cátedras institucionales otorgadas en concurso público por parte de las instituciones europeas y diferentes campos de la Unión Europea, en el derecho, en la historia, en la economía, pues forman parte del currículum de nuestros alumnos. En el terreno de la investigación, la Universidad de Valencia tiene también diversos grupos de investigación, destacando el Grupo de Investigación en Integración Económica, que es un grupo de excelencia sponsorizado por la Generalitat Valenciana dentro del programa Prometeo. Es un grupo mixto entre la Universidad de Valencia y la Jaume I de Castellón y que seguramente en este momento es el más importante de España y simplemente hace un par de semanas ha celebrado su congreso anual al que ha asistido el subdirector del Servicio de Estudios del Fondo Monetario Internacional, economistas del Fondo Monetario Internacional, economistas del Banco de España y otros profesores de diversas universidades internacionales y españolas. Y en el terreno de la transferencia y de la difusión, la Universidad de Valencia tiene un conjunto de conferencias que se van desarrollando a lo largo del año bajo el lema Las razones de Europa, pero es cada diciembre cuando se concentra el número mayor de actividades sobre Europa en la ciudad de Valencia y en la universidad. Y es porque la universidad, colaborando con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento, pues realiza una amalgama de actividades europeístas que van desde exposiciones de pintura, exposiciones de fotos, proyecciones de películas, aulas de teatro con alumnos Erasmus que han sido premiados también a nivel nacional. Y desde un principio, la parte principal, o yo creo que el acto principal del Diciembre Europeo era la conferencia magistral que se daba sobre el futuro de Europa. La primera la dio el excomisario Joaquín Almunia, la segunda la dio el exalcalde Pérez Casado y la tercera iba a impartirla el excomisario Manuel Marín. Contactamos con él, ya estaba enfermo, no pudo hacerlo, posteriormente pues falleció y decidimos que a partir de entonces la conferencia magistral se haría en memoria del excomisario Manuel Marín. La primera conferencia Manuel Marín la dio el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón, la segunda el exministro Josep Piqué y la tercera pues contactamos con el presidente Felipe González. Eso fue hace ya ahora pues 2 años y la verdad es que yo no puedo más que estar agradecido al presidente porque él tuvo desde un principio, de forma muy generosa, completa disponibilidad para estar con nosotros. Aceptó inmediatamente, pero bueno, esta maldita pandemia pues nos ha estado complicando la vida a todos y ha estado cambiando pues los ritmos de trabajo, de vida, incluso de convivencia entre todos. Y en
Este año, finalmente, pues estamos muy contentos, ¿no?, de que se pueda realizar con todos los cuidados necesarios, ¿no?, para intentar mantener pues, un mínimo de distancia social. Y el lema del diciembre europeo de este año, porque todos los diciembres europeos realizan bajo un lema, y el de este año es el convoy europeo, porque es el año europeo del ferrocarril. Pues bien, yo quisiera destacar de Manuel Marín tres características. Una es su claro europeísmo. Él estuvo siempre convencido de que el futuro de España pasaba por la Unión Europea y así se preparó desde un principio. Yo he tenido ocasión de hablar con algunos de sus profesores, tanto en Madrid como luego en Bruselas o en el Colegio de Europa en Brujas, y señalaban pues, su gran interés, el estar siempre preocupado por alcanzar la mayor preparación posible, porque él pensaba ya desde un principio que quería participar del proyecto europeo, quería participar de ese proyecto europeo activamente, y es cierto que su preparación lo convirtió en un negociador muy hábil, en un negociador, yo creo que eficiente y también eficaz durante el Tratado de Adhesión, durante el primer gobierno del presidente González, y también ese joven Marín se convirtió en un joven comisario en el año 86, bajo la presidencia de Jacques Delors y luego de presidente también Santer, y ocupó diversas carteras en pesca, cooperación, Mediterráneo, incluso llegó a ser vicepresidente de la Comisión y en un corto periodo llegó a ser presidente de la Comisión ya en el año 99, hasta que tomó posesión el nuevo presidente Romano Prodi. Otro elemento que quisiera destacar de la vida y obra de Manuel Marín es su conexión con la universidad en general y con la Universidad de Valencia en particular. Esto es algo que nos hubiera gustado decírselo a él personalmente y ya no tuvimos ocasión de hacerlo. Está claro que si pensamos en Manuel Marín, inmediatamente también nos vendrá a la mente pues, el programa Erasmus, del cual quizá él no fue el creador del mismo, pero sí que fue el impulsor político, ¿no?, como comisario del ramo. Y yo creo que esto ha sido un legado que nos ha dejado a todos los europeos, que no hace más que también crecer en el tiempo, y solamente en épocas recientes estamos empezando a darnos cuenta de la importancia que tiene el mismo. Cómo en algunas de las áreas donde la Unión Europea, en principio, no tiene competencias o tiene competencias muy limitadas, a través de lo que ahora se llama esta especie de cogobernanza multinivel, de forma muy inteligente, hemos podido los europeos avanzar en este terreno y seguramente con unas políticas que pueden ser relativamente baratas frente a otras políticas de mayores infraestructuras, de mayor gasto, al final se consiguen objetivos muy importantes en términos de ciudadanía europea, en términos de construcción del propio proyecto económico y político a nivel europeo. Y en el año 87, cuando comenzó el programa Erasmus, salieron 3.200 estudiantes. En este momento son más de 300.000 los que se están moviendo en el espacio europeo de educación. Por dar algunos datos oficiales de la Comisión, como uno de los logros, en el 30º aniversario del programa Erasmus, ya se dijo que de las parejas que habían salido del programa había más de 1 millón de bebés europeos, pues una nueva generación, ¿no?, de ciudadanos europeos, yo creo que convencidos a todos los niveles. Y esto que es así para toda Europa, en el caso de la Universidad de Valencia es especialmente importante. La Universidad de Valencia es el principal centro universitario en este momento, bueno, ya desde hace unos años por encima de Granada, incluso como receptora de alumnos Erasmus. En la Universidad de Valencia, desde el 87 al 2018, hemos tenido más de 50.000 alumnos europeos a través del programa y
También hay que decir que dentro de la Universidad de Valencia, justamente la Facultad de Economía, y hoy tenemos aquí también a nuestro decano entre el público, pues prácticamente la mitad de los alumnos de la Universidad de Valencia, un poco menos, pero cerca de la mitad de los alumnos de Erasmus están en la Facultad de Economía y lo han convertido, la Facultad de Economía en sí mismo, de la Universidad de Valencia, en el centro receptor más importante de Europa. Por lo tanto, estamos en la Universidad Erasmus más importante de España y dentro de ella con el centro de mayor recepción de alumnos a nivel europeo. Yo creo que en este momento sí que hay un consenso social y un consenso político de la importancia que ha tenido la obra de Manuel Marín, porque en el nuevo marco financiero plurianual que se acaba de aprobar se han triplicado los fondos dedicados al programa Erasmus a petición del Parlamento Europeo y luego se ha aprobado por el Consejo. Otro programa impulsado por Manuel Marín fue el programa COMET, quizá no tan conocido, pero que sirvió para crear las asociaciones universidad-empresa y vincular cada vez más las universidades al entorno empresarial y de actividad económica en cada una de las regiones. Y la Universidad de Valencia entró en la primera ronda, ¿no?, de este programa y lo hizo también pues, exitosamente y se creó ADEIT, que yo creo que muchos de los que están aquí presentes pues, lo conocerán, que es la Asociación Universidad-Empresa de la Universidad de Valencia y que en este momento tiene cerca de 300 títulos propios, miles de prácticas externas para la inserción laboral de nuestros egresados y organiza pues, múltiples congresos y conferencias a todos los niveles. Entonces, esto también es muy importante porque ha permitido invertir en capital humano. Y yo creo que es algo que Manuel Marín sí que se dio cuenta que tenía mucha importancia y eso le llevó a un compromiso intelectual, no solamente por la justicia social, sino desde luego también por la educación, por la cultura, por la protección del medio ambiente. Esa sería quizá la tercera característica de Manuel Marín a través de la Fundación Iberdrola y se dio cuenta verdaderamente que la inversión en capital humano siempre es rentable en el largo plazo. Y esta mezcla de pragmatismo y de visión a medio plazo hicieron de Manuel Marín un político singular y que yo creo que fue un elemento muy valioso en el gobierno del presidente González y en la construcción europea. Pero por hacer un símil con el lema de nuestro diciembre europeo, yo creo que de la mano del presidente González y de Manuel Marín, pues nos subimos al tren europeo, un tren que en aquel momento empezaba a moverse de nuevo. Era un tren que durante los años 70, con las crisis del petróleo, pues no digo que hubiese descarrilado, pero sí que había entrado un poco en vía muerta, incluso había retrocedido un poco, pero con el impulso de Jacques Delors empezaba a ponerse en marcha otra vez, empezaba a coger velocidad de crucero y eso era un reto muy importante para España que se consiguió con el gobierno de Felipe González y con la intervención también, por supuesto, de Manuel Marín. Y España no solamente se subió a ese tren, sino que yo creo que llegó a entrar en la cabina de mando, ¿no? No solamente estábamos de fogoneros, sino también de maquinistas y oteando el horizonte. Y de nuevo, yo creo que esto es, en este momento, es un momento parecido a cuando entramos en la Unión. Se habla de que estamos en un momento hamiltoniano actualmente en Europa, que Europa, con la crisis del COVID, se ha dado cuenta verdaderamente de que el futuro ya no es lo que era. Si esta frase era antes válida, ahora aún lo es mucho más. Y Europa parece que está buscando soluciones relativamente rápidas y solidarias para intentar salir de la crisis, para alcanzar la recuperación y también pues, para reformar de alguna forma la Unión y hacerla, pues, por utilizar la palabra que se utiliza ahora más, pues hacerla más resiliente, ¿no? Que sea capaz de ajustar y llevar a cabo reformas estructurales que le permitan un mayor crecimiento a medio plazo y un crecimiento inclusivo. Y se dice algunos dicen que este momento no tiene parangón. Yo
yo creo que sí, tiene un parangón que fue el que vivimos en los años 80 y 90, cuando tuvimos otro momento hamiltoniano, que fue el momento Kohl-González. Y es que tras la crisis del sistema monetario europeo y para poder completar el mercado interior y avanzar hacia la unión monetaria, fuimos capaces de doblar en Europa los fondos estructurales y de crear el Fondo de Cohesión. Y esto nos permitió de nuevo pues, mantenernos en el tren europeo y que este tren europeo cobrase velocidad y que en algunos casos, como es el caso de España, incluso que cobrase alta velocidad, ¿no? el tren. Y bueno, pues para hablar de Manuel Marín y de Europa tenemos hoy con nosotros al presidente Felipe González. Yo creo que es innecesario, no me voy a extender más, es innecesario hacer ninguna presentación de él, sería redundante y creo que envermaría el tiempo, que ustedes lo que quieren es escucharle a él y no a mí, y ya perdonen por el tiempo que ya he utilizado. Simplemente voy a decir que fue nuestro presidente entre 1982 y 1996, 14 años, nuestro presidente más longevo de la democracia, secretario general del PSOE entre el año 74 y 97, y que desde luego yo creo que nadie duda que es nuestro presidente más icónico, un presidente admirado y querido por la inmensa mayoría de los españoles, por lo menos de una generación de españoles, y yo creo que es auténtica historia viva de España por muchos años, presidente, y yo creo que su obra y su legado no hacen más que crecer en el tiempo. Y yo simplemente ya quisiera expresarle de nuevo nuestro agradecimiento por estar aquí entre nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a todas las autoridades, tanto académicas como políticas, y a todos los invitados. Tengo que empezar por excusarme, porque no sé si voy a llegar hasta el final. Desde el día 1 de este mes ando con un problema de garganta, con esa cosa que parece que es tan común ahora, pero no se preocupen, me hice una PCR, ayer me hice un rollo de esto, en antígeno, pero sigo con ese catarro que no se me quita y cada vez que hablo se rompe la garganta. Así que trataré de administrar lo mejor posible la pasión por el tema y por la persona. Manuel Marín, para mí, yo creo que es verdad que uno sigue vivo mientras que sigue vivo en el recuerdo de la gente que lo quiere y de los amigos. Cuando ese recuerdo desaparece es cuando de verdad se muere, ¿no? Entonces, para mí, sigue vivo. Yo tengo la intención hoy de hacer una especie de reflexión en feedback de lo que era Manolo Marín, lo que fue para nosotros, con algunas anécdotas que nos lleven a alguna categoría, y que eso nos pueda permitir analizar en qué situación nos encontramos ahora en esta Europa, que yo creo que tiene edad para asumir que tiene que ser mayor, ¿no? Incluso demasiada edad para asumir sus propias responsabilidades. Y ahora los desafíos que enfrentan la van a obligar a asumir esas responsabilidades. Definía a Manolo Marín como constructor europeo, pero doy un paso atrás y les digo, cuando yo conocí a Manuel Marín como a Joaquín Almunia, de las pocas, quizás una docena de personas, pero no más, a los que yo pedí expresamente que se incorporaran a militar en el Partido Socialista, pero cuando lo conocí en realidad a un joven que era un europeísta español. Y yo lo conocí como un español europeísta. Puede que no sea mucha la diferencia, pero lo es. Él estaba viendo, desde su propia formación juvenil, estaba viendo a España desde una Europa que quería, como una Europa más integrada y que avanzara. De aquellos que estaban convencidos de que el proceso de Unión Europea, desde sus primeros pasos en las distintas denominaciones, era un intento que nunca deberíamos olvidar, de superar la patología del enfrentamiento y de la guerra que se expresó en 2 guerras mundiales durante el siglo XX, para encontrar un camino
que fuera el contrapunto a esa patología, que sería la ética de la paz y del entendimiento a través del diálogo y del asentamiento de valores. Valores como el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y la aceptación del pluralismo democrático. Sobre esos elementos instrumentales se trataba de superar la patología de la guerra y entrar en una ética de la paz, en el ethos de la paz, que nos permitiera progresar juntos y avanzar juntos. Así que yo me encontré a estos dos, los dos bastante más jóvenes que yo. Almunia fue ministro muy joven conmigo y Manolo Marín, curiosamente, era secretario de Estado en el primer gobierno para completar la negociación europea. Manolo Marín ha sido siempre un tipo de una gran tenacidad. Antes, cuando Cecilio decía que el programa Erasmus, aunque no fuera que lo pusiera sobre la mesa, en realidad quien lo impulsó fue él. Y yo les aseguro que sin Marín no habría Erasmus, o se habría retrasado 10 años en caso de que se hubiera puesto en marcha. Él era de una tenacidad de acero, no había manera. Él enfocaba un tema y lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Lo hacía no solo con seriedad, a veces hasta con solemnidad. Por tanto, los interlocutores impresionaban mucho de ver a una persona muy manchega, tan solemne como el Don Quijote, una figura austera, que solo verlo daba la impresión de que estaba convencido de lo que decía y la impresión de que detrás de esa convicción había un enorme componente de verdad. Y hace unos días, como le decía, con esta historia de que ahora estamos mezclando todo con el COVID, ¿no? Porque si te resfría, cosa que a mí me suele ocurrir pues todos los años por este tiempo, pues inmediatamente piensas que no solo lo pensamos nosotros. Yo andaba por un pueblecito de Extremadura en el que estamos bastante tiempo y hablamos con el coordinador médico. Lo que digo solo siempre termina teniendo que ver con lo que quiero expresar de Marín o del Erasmus, por ejemplo, ¿no? Y el coordinador médico, cuando le dijimos que estaba con esa sintomatología, decía, no, PCR, hace muy pocos días. Vas a hacer una PCR, no sé cuánto y tal. No estoy ahora en el centro de salud porque me he tomado 2 moscosos. Imagínense la importancia de lo que les voy a decir, que parece una broma, ¿eh? No me he tomado un Erasmus, me he tomado 2 moscosos, con nombres, por lo menos con apellido. Es decir, aquí en la administración pública no hay nadie que no conozca el moscoso, ¿verdad? Algunas veces se distorsiona el significado, ¿no? Asuntos propios, ¿no? Pero bueno, me he tomado 2 moscosos. Y en realidad el médico se había tomado 2 moscosos porque llevaba un año fatídico, ¿no? Atendiendo todo lo que tenía que atender como coordinador de las vacunas y no sé cuánto, tal. Bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Damos por perdido, por ganado el año. ¿Lo borramos o no lo borramos? Por eso se retrasó un año el que estuviéramos aquí. Y todavía estamos aquí, pero estamos con una cantidad de prevenciones y de precauciones. Así que cada vez que me invitan, y lo hacen mucho, este año ha sido entero así, el 20 era el año de la COVID, el 21 todas las invitaciones latinoamericanas y europeas responden a una pregunta que es una pregunta que no tiene todavía respuesta, ¿no? ¿Qué hacer en este momento post-COVID? Digo, no, esperemos que sea el momento post-COVID para hacer la pregunta, porque la más correcta sería ¿qué hacer para convivir con este compañero de viaje, ya que habla de ferrocarriles nuevos, que es la pandemia o el COVID? No hablar del post-COVID cuando nos regatea todos los días y todos los días nos inquieta. Y si toses o te duele la garganta, pues inmediatamente te hacen no sé cuántas pruebas para descartar que ese compañero de viaje sea tan compañero que esté ya dentro de ti o contigo, ¿no?
Por tanto, me acuerdo de los mojosos porque no habría Erasmus sin Manuel Marín. Cualquier funcionario, cualquier servidor público, sabe lo que es un mojoso. Pero no todos los estudiantes de Erasmus, ni siquiera el 10%, sabe quién hizo posible y con qué intención esa nueva Europa construida desde abajo. No es la de los grandes proyectos, sino la de los proyectos que miran cara a cara al ciudadano y a la ciudadana concreta. Tampoco es lo mismo, hay una diferencia extraordinaria. Porque en realidad, si ves a Europa como un espacio público compartido, cosa que a los españoles nos cuesta mucho trabajo ver, porque seguimos hablando, a mí me irrita mucho, de Europa como eso que hay más allá del Pirineo, y de Bruselas como aquello de donde nos vienen compromisos, órdenes o no sé qué cosa, ¿no? Cuando en realidad somos tan nosotros como cualquier otro, llegamos con retraso como a casi todo en nuestra historia. Por tanto, ¿cuántos Erasmus, que significan además, cuántos ha dado un dato espectacular sobre, digamos, nuevos ciudadanos europeos nacidos Erasmus, ¿no? O nacidos de Erasmus? Saben ustedes que eso cambió radicalmente, la parte que falta de la información. Antes, los jóvenes europeos tenían mucha más relación extraeuropea que intraeuropea entre ellos. El peso de una relación de pareja ha crecido exponencialmente con la movilidad en el espacio Schengen de los Erasmus. Exponencialmente. Antes era mucho más frecuente las relaciones de pareja con extraeuropeos, no solo extracomunitarios, sino extraeuropeos. Por eso en el Erasmus hay un trasfondo de creación de ciudadanía europea, que es uno de los problemas por los que, o con los que trabajamos para el Tratado de Maastricht con Manuel Marín. Ya lo ha descrito bien, por eso no voy a reiterar. Manuel Marín fue clave en la negociación de la última fase, antes de firmar el Tratado de Adhesión, cuando estábamos en el gobierno. Recuerdo siempre a Leopoldo Calvo Sotelo, que decía, claro, tú te atribuirás el mérito de que fuiste el presidente que firmó el Tratado de Adhesión, pero ya habíamos negociado el 80%. Yo decía, tienes razón, Leopoldo, tienes razón. Como casi siempre en cualquier negociación, primero negocias lo que no tiene problemas y dejas para el final ese 20% que supone más que el 80%, que es donde se concentran todos los problemas. Por tanto, esto no es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. ¿Cómo se superan esas dificultades? Todo el mundo tiene que aprender, porque en todo proceso de negociación, en la sindical o en cualquiera, en todo proceso de negociación ocurre lo mismo. Primero se despejan los problemas que no tienen gran dificultad. El pobre Portugal, que tuvo que aguantar y esperar a que nosotros cubriéramos todo ese recorrido para entrar al mismo tiempo, o nosotros al mismo tiempo que Portugal, cuando ellos no es que habían resuelto el 80%, ellos habían resuelto la totalidad de los problemas de su tratado de adhesión. Y se retrasaron 4 años por lo menos, sí, fácilmente 4 años, porque no estaba todavía terminado el acuerdo con España. A veces se exasperaban, con razón, pero había decidido estas cosas que a veces ocurren en la Unión Europea, tienen que entrar los dos países ibéricos juntos. No había absolutamente ninguna razón, pero son de estas decisiones que a veces se toman en los mecanismos multilaterales o burocráticos, como queráis llamarlo, se toma la decisión de que entran los dos juntos, y me parece que es una decisión absolutamente inapelable. Entonces les decían, por tanto, Manuel Marín veía a Europa como un espacio público compartido
Y por eso nos entendíamos de fondo. Porque en todo espacio público compartido, que se va construyendo paso a paso, y cuando la arquitectura se hace tan compleja como lo es ahora, ya no es paso a paso en el sentido monetiano. Es decir, si estamos de acuerdo los 6 primeros en tal punto, lo adoptamos y lo metemos en el acervo, sea el punto que sea. Había unos que eran vitales, como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pero cualquier acuerdo lo incorporamos, porque la pasión de Monet era que hubiera acuerdos, que el diálogo permitiera una dinámica de amistad y no una dinámica de confrontación. Cuando la arquitectura se hace tan compleja como la actual, obviamente el método de la acumulación, que es uno de los elementos de perspectiva de futuro, de actualidad, pero para el futuro, es un método que no funciona. A mí me reclamaba la Merkel, antes lo hacía Helmut Kohl, pero con menos insistencia, pero la Merkel lo hacía muy insistentemente cuando hicimos el informe sobre el futuro de Europa, que se aplicara el principio de subsidiariedad. Y dije, mira, en este grupo de trabajo que habéis creado, eso no está permitido. Decís claramente lo que no podemos hacer. Y dentro de lo que no podemos hacer está eso, que supone un cierto cambio en el funcionamiento institucional que dais por cerrado. Ahí parece absurdo. Yo creo que hay que aplicar el principio de subsidiariedad para llevar competencias a la Unión Europea que no tiene, aunque sea a costa de que algunas que tiene por acumulación histórica de acervo comunitario puedan devolverse, la devolución, porque no afecta a la construcción de un espacio público compartido. Ahora mismo que pide la Comisión competencias para decidir el cierre de las fronteras de la Unión en caso de emergencia, por ejemplo, COVID, o de emergencia, o tomar decisiones para el conjunto de emergencias migratorias. Una competencia que exige modificación de tratado. Les prometí que les iba a hablar de algunos anécdotas para que comprendan o conozcan un poco más a Manuel Marín. Manuel Marín era ya vicepresidente de la Comisión Europea. Obviamente se enfadó conmigo cuando ocupó transitoriamente la presidencia entre el luxemburgués y el italiano, y se enfadó conmigo porque yo no quería ser presidente de la Comisión Europea, a pesar de la presión que había. Y no sé si recuerdan que al final tuve que dar una explicación elusiva, pero que se comprendía bien. Para mí, sevillano, que además vive la mitad de su vida en Madrid, el cielo de Bruselas está tan bajo que no soporto vivir allí. Dice, pero eso no puede ser la razón por la que no quiere usted presidir la Comisión Europea. Digo, no puede ser, pero como no hay otra, le doy esta, las demás no la va a entender. Bueno, Manolo Marín tampoco lo entendía. Manolo Marín tenía un carácter muy... No entendía que yo no hiciera eso porque creía que era mi obligación hacerlo. Pero como era tan respetuoso, lo decía, y lo decía con la seriedad solemne que ponía cuando presidía el Parlamento, pero no estaba de acuerdo. En noviembre del 95, les diré algunas cosas que probablemente no se sepan, noviembre del 95, recuerden que fue diciembre la última vez que presidí el Consejo Europeo como presidente de gobierno. En el 96 convoqué elecciones y las perdí, como era previsible, ¿no? Pero en noviembre del 95 hicimos una cumbre iberoamericana en Bariloche, en Argentina. Y en esa cumbre iberoamericana hubo un encuentro, aparte del desarrollo de la cumbre, con Fidel Castro, en el que estuvo Manuel Marín, que llevaba el dossier del acuerdo posible Unión Europea-Cuba.
acuerdo que seguía el modelo, esto para los estudiosos, estamos en un ambiente universitario, seguía el modelo que facilitaba el camino del acuerdo Unión Europea-Vietnam. Por tanto, teníamos una parte del camino más o menos definido porque había una cierta anomalía. En el acuerdo Unión Europea-Vietnam había una excepción a otros acuerdos de la Unión Europea que consistía en que no incluía el pluralismo de las organizaciones políticas, pero sí la protección de los derechos y libertades individuales. Por tanto, había la defensa de los derechos humanos, era relativamente fácil como exigencia del acuerdo, y había libertades individuales garantizadas. Estábamos en Bariloche, tuvimos una reunión muy tensa, muy complicada, con Fidel Castro y con una persona que lo acompañaba, y Manuel Marín y yo, en una parte completamente de la conferencia, para hablar de los últimos pasos para la firma del Acuerdo Unión Europea-Cuba. Ese que se acaba de hacer ahora, solo 25 años después, en unos términos parecidos pero no idénticos. Entonces la reunión fue en algunos momentos muy tensa y en otros momentos más bien ficticiamente tensa, porque Fidel hacía teatro, se levantaba y corría de un lado para otro y decía, bueno, pues yo le decía, mira, creo que es la última oportunidad que tienes de firmar el acuerdo, porque habrá elecciones, convocaré elecciones cuando acabe la presidencia, es decir, en enero, pues habrá elecciones en marzo y es altamente probable que pierda. Dice, ¿y por qué probable? También puedes ganar. Digo, sí, pero bueno, ya tocaría también perder. Digo, hasta yo estoy harto de mí mismo, imagínate los españoles. Dice, no te estarás refiriendo a mí. Siempre se lo tomaba así. Y ese era el tono de la conversación. Porque yo me sacrifico. No, para mí esto no es un gusto. Yo me sacrifico por mi pueblo y no sé cuánto y no sé qué y tal. Digo, pues no lo tienes tan difícil, Fidel, le dije eso, aparte de los contenidos del acuerdo, ¿no? No lo tienes tan difícil. ¿Por qué no le preguntas a los cubanos si quieren que te sigas sacrificando por Cuba? Porque a lo mejor te dicen que no. Y yo te invito a venirte para España de vacaciones y no pasa nada, ¿no? Y te dicen, no, ya es hora de que descanse después de tantos años de sacrificio. Ese era el tono de la conversación. Fidel no lo recibía con el mismo sentido del humor. Y Manuel Marín, que era serio en la forma, en el fondo también, pues, creía que ahí podía haber un estallido que no se pudiera controlar, cosa que no ocurría en ningún momento. Bueno, en ese acuerdo había un elemento nuclear. Había la apertura económica que otra vez intentan volver a hacer después de aquel periodo especial tras la caída del muro de Berlín, el cambio del apoyo de la extinta Unión Soviética y toda esta historia. Y había algo a lo único que refería, había muchas cosas más, pero hay una cosa a la que me quiero referir, que era la modificación del Código Penal, que ya habíamos acordado verbalmente que se modificaría y que me pedían, pues yo hice la negociación con Manolo Marín de vicepresidente, yo como presidente de turno de la Unión Europea y como interlocutor durante todo el tiempo. Había un informe sobre la modificación necesaria del Código Penal para eliminar lo que vulgarmente se conocía como el delito contra la revolución, que era el delito de meterse con Fidel Castro. Y yo le decía a Fidel, pero es que esto es absurdo. Y dice, sí, aquí, en política, pero ¿cómo no se van? ¿Por qué no va a tener libertad la gente para meterse con el que manda, ¿no? Con el que está? Dice, ya sé, yo lo entiendo. Aquí como en los toros, ¿verdad? Siempre tenía sus ejemplos. Que unos están de acuerdo y otros están en contra. Digo, no, aquí es peor que en los toros. Unos se acuerdan de tu padre y otros de tu madre.
pero contigo no está nadie, pero no por eso merecen ir a la cárcel. Total, ese atajo se resolvió verbalmente con un informe del Consejo de Estado francés. Se negoció con nosotros. Digo, Manuel Marín lo sabía perfectamente y lo seguía, y yo, obviamente, se negoció con nosotros, pero los cubanos tenían ese pundonor, que me parecía lógico, de que el informe en el que se basaba la reforma del Código Penal que llevaba a la gente a la cárcel por meterse con Fidel, que la lleva todavía, incluso ahora que ya no les puede molestar demasiado, ¿no? Pues esa modificación o ese informe de base no querían que fuera del Consejo de Estado español o de cualquier institución española. Yo lo entendía, no hay ningún problema, tenemos tan buena relación con Francia que van a estar encantados de hacer el informe. Bueno, se cerró eso y estábamos de acuerdo en que había que aprovechar el tiempo porque no sabíamos qué pasaría si no se había por lo menos firmado el acuerdo, después se ratificaría antes de las elecciones y de las posibles consecuencias electorales. Hombre, ahora ya lo sabe todo el mundo. Pero no es la responsabilidad del gobierno que me sustituyó con José María Aznar, no lo es. Yo podría decir en un corte de estos comerciales a los que nos están acostumbrando tanto los políticos, que era la responsabilidad de Aznar, que obviamente no quería, y quería cambiar toda la política de la relación con Cuba y tal. Estaba en sus derechos, ¿no? La responsabilidad fue de Fidel Castro, personalmente de Fidel Castro, porque temeroso de que llegara el momento de firmar el acuerdo, se produjo un incidente que muchas veces no se relaciona, que fue derribar 2 avionetas que tiraban propaganda en La Habana, y si no lo recuerdo mal, fue a primeros de febrero del 96. En el momento en que se produce ese incidente, toda la comunidad internacional se repliega. Y hay una reacción durísima contra eso, que no había... La amenaza era tirar propaganda, no había ninguna otra amenaza. Bueno, en ese encuentro estábamos tanto preparándolo como llevándolo en ese momento Manuel Marín y yo, y estábamos convencidos de que estaba cerrado el acuerdo, porque ya no había ninguna cláusula más que acordar. 25 años después se ha llegado a la misma posición de aquellos 25 años y uno se tiene que preguntar, aunque sea un poco tonto, qué hubiera pasado si la relación se hubiera establecido como con Vietnam durante esos 25 años. Más allá de esto de los bloqueos y de no sé qué, contra los que yo he luchado toda la vida, España nunca estuvo ni fue partícipe de eso, ¿no? Y yo desde el año 83, en la toma de posesión de Alfonsín, hablé con el viejo Bush, siempre digo a no confundir con la fotocopia, con el viejo Bush, para intentar cambiar la relación política con la isla después de sucesivos fracasos. Cosa que también hacía con los cubanos, es decir, bueno, si el gran triunfo de la revolución es haber sido, y es la bandera que todavía mantienen, ¿no?, haber sido capaces de independizarse del imperio, no le pueden achacar al imperio la responsabilidad de que sin la ayuda del imperio ustedes no salgan adelante. Parece una contradicción en sus términos, tienen que hacérselo ver, como dirían en la lengua catalana, ¿no?, porque algo pasa aquí que no va. Después, la otra anécdota que definía bien el carácter de Manolo Marín fue que durante su vicepresidencia él tenía muchas relaciones múltiples, pero con el área mediterránea se estaban aplicando los acuerdos de Oslo y existía ya en Israel, en el territorio de Palestina, la autoridad palestina. Después se interrumpió con aquel terrible asesinato de Isaac Rabin cuando se estaba llegando a un resultado posible, ¿no?, en el proceso de negociación. Bueno, la autoridad palestina se instala
en Cisjordania y Gaza, pero la Unión Europea paga servicios sanitarios, educación y policía. Todo eso era inexistente y nuevo. Pero teníamos una dificultad, lo dejo solo como un interrogante, y los estudiosos deberían entrar en ella. Y la dificultad es que la Unión Europea tenía que transferir, con los datos disponibles, a la autoridad palestina los fondos para servicios educativos, servicios de salud y policía. Ese era el procedimiento. Y Manolo Marín no se saltaba un procedimiento, ni aunque lo pusieran contra la pared. Pero el resultado del procedimiento es que los sueldos no llegaban ni a los maestros y maestras, ni al personal sanitario, ni a la policía. Y claro, yo estaba exasperado porque estábamos en paralelo intentando ver si avanzaba el proceso de paz. Y la situación era cada vez más tensa en Gaza, pero hablo del propio personal sensible en todas las materias, educación, salud. Al final buscamos una solución, pero no la solución que yo decía, mira, hay que decirle claramente que, mira, esta es la regla de la Unión, pero como esta regla no tiene ninguna eficacia, lo hacemos o nos retiramos, lo hacemos directamente con las personas afectadas. Bueno, al final se llegó a un acuerdo formal y la verdad es que empezamos a ingresar y ahí jugó muy bien la capacidad, la inteligencia y la tenacidad de Manuel Marín. Directamente en las cuentas corrientes de los afectados se ingresaba lo que le correspondía a cada uno. Bueno, eso también define a Manuel Marín como tal. Y ya yo me estoy extendiendo más de lo que quisiera. Pero en todo caso, si quieren profundizar un poco más en la figura de Manuel Marín era un hombre, vamos a ver, de una tenacidad difícilmente comparable. Él perseguía un asunto, le dedicaba todas las horas que fueran hasta que obtenía un resultado. Pero sobre todo tenía un respeto institucional que me recuerda, ahora que se discute tanto, me recuerda una frase que cité hace poco tiempo de Sócrates. Decía, bueno, cuando un ciudadano considera que ser libre es sobrepasar o transgredir la ley, está autorizando a otros ciudadanos a que se sientan libres haciendo lo mismo, aunque sea en la dirección contraria. Y por tanto está destruyendo la convivencia que se basa en la libertad que respeta la ley, incluso para cambiarla cuando se considera injusta o porque las circunstancias han cambiado. Bueno, pues Manolo Marín era de un respeto rigurosísimo a la institucionalidad y a la legalidad. Eso era muy, muy radical. Y radical incluso habría sufrido mucho, esa parte se la ahorró, sufrió por otras cosas, viendo cómo en Hungría o en Polonia creen que los tribunales europeos son una injerencia casi moscovita en su soberanía, porque todavía no han entendido aquello que empecé por decir, que el proceso de construcción europea es un proceso continuo de cesión de soberanía para compartirla, no para regalarla y que la utilice arbitrariamente nadie, sino para compartirla con los demás. Y la tercera característica, que es comprensible, es que a Manuel Marín le desesperaba que la gente perdiera las formas, que diríamos en un lenguaje castizo. Porque para él, con toda razón, la forma afecta al fondo. Y cuando alguien no tiene forma, probablemente es porque es muy débil en el fondo. Por tanto, no toleraba que en el Parlamento lo que hubiera no fuera debate, sino insultos o descalificaciones. Sufrió mucho. Yo creo que en parte quería irse de la presidencia del Parlamento en la última etapa de su vida política
porque veía que se estaba perdiendo la esencia de la vida parlamentaria como de la convivencia, estaba viendo la forma. Pero en el fondo pensaba, yo también lo pienso, construir la convivencia respetando las reglas, respetando la forma y discrepando lo que hay que discrepar en el fondo, pero con respeto a las formas, es mucho más difícil que destruir la convivencia. Entonces, el empeño en destruir la convivencia nos lleva a una situación, decía, volviendo al inicio de la reflexión, a la justificación de la construcción europea, a superar la patología del enfrentamiento para encontrar el camino del entendimiento o la ética del entendimiento. Bueno, pues para Manuel Marín la forma y el fondo eran extraordinariamente importantes. Y en este momento, ¿por qué lo echo de menos? Bueno, se echa de menos a los amigos, a la gente que aportan, que añaden valor, a la gente que se quiere. Y lo echo de menos sobre todo porque Europa tiene grandes y nuevos desafíos. Son los de siempre, pero nuevos. No quiere decir que no haya existido antes. Ahora se va a discutir qué pasa con la OTAN y con el papel de Europa. Yo el otro día participé en un debate recordando el 50 aniversario del Premio Nobel de la Paz entregado a Willy Brandt en el 71, un debate con los interlocutores en Berlín. Entonces se hablaba de la Ostpolitik, que fue realmente un gran esfuerzo de Willy Brandt, naturalmente poco comprendido y muy criticado en aquella época, y también aquello del diálogo norte-sur, etc. Y no sacaban muchas aplicaciones para la política actual, salvo una, que me pareció interesantísima, y era de una chica muy joven, que decía, es que yo estoy de acuerdo con los principios, las propuestas, los objetivos que ya Willy Brandt en el 92, de las últimas veces que lo vi, cuando estaba ya muy enfermo, muy grave, y me dijo, el mundo cambió. Nuestros objetivos siguen siendo la paz como condición necesaria, como es natural, y la justicia social con libertad. Pero siendo esos nuestros objetivos, el mundo ya ha cambiado y tenemos que adaptarnos a los cambios para conseguir los objetivos. Y la chica lo expresó de una manera que me impresionó, era una chica muy joven. Dice, lo que nos falta es encontrar la caja de herramientas que nos permita manejar la nueva situación, que me pareció extraordinariamente inteligente. Es decir, es un problema de con qué caja de herramientas quieres luchar por tus ideales en un siglo como el siglo XXI. Entonces, antes cité que la Comisión pide tener poder o capacidad para poder dar una respuesta si hay una pandemia como la COVID. Es decir, que el cierre de fronteras no sea que un país cierra y otro no cierra. Incluso cerrando todas las fronteras de la Unión sirve para poco, pero bueno, por lo menos servirá algo más que cada uno haga de su capa un sayo, que haya una política más común en esto. Y digo, sirve para poco, pues el otro día recordé, aunque no sea por solidaridad a la que todo el mundo apela, incluso cuando se practica mínimamente, aunque sea por egoísmo inteligente, hay que vacunar a África entera, por decir lo que tenemos más próximo. Y dice usted, ¿no quieren ser solidarios? Primero nosotros y después los otros y no sé cuánto y no sé qué. Y dice usted, ¿será con esta Omicron o será con la siguiente o la otra variante? Dice, ¿qué parte de esto que es una pandemia no han entendido ustedes? Pues si es una pandemia, sigamos la lógica de lo que indica su nombre. Y pensemos en serio que algunos de los países que han resultado modelos de éxito, en algunas cosas se han equivocado y están pagando algunos de los errores. Ni siquiera quiero señalar a ninguno. Esto lo ha hecho fantásticamente bien, pero se olvidó
de que cuando se habla de un éxito de vacunación objetivo, es de vacunación objetivo sobre la población, por lo menos que existe en el territorio. Y en esa población no puedes distinguir entre los que están en el territorio como ciudadanos de primera o simplemente como presentes en el territorio de manera, se dice, ilegal o irregular. Pues lo mismo digo a nivel general. Pero eso está planteando una nueva frontera para la unión de los cambios que a mi juicio son necesarios. En un momento en que uno debería estar satisfecho porque a diferencia de lo que ocurrió con la crisis 2008-2009, la Unión Europea está haciendo una política contracíclica y mucho más sensible a la devastación que produce un fenómeno como el de la COVID, que una vez más repetiré, no me canso de repetirlo, pero porque no me lo creen, lo interpretan mal. Los políticos en general tienen la obligación de proveer de certidumbres a los ciudadanos. Digamos, en su representación y sueldo está ofrecer certidumbre. Por tanto, gobernar en un momento en el que la única certidumbre es la incertidumbre no es fácil. Porque no merece la pena. Bueno, yo me puedo poner en esta tribuna hace muchos años, mucho más de 25, que dejé la política institucional y decidí que nunca lo volvería a hacer. Tenía entonces 54, imagínense los años que hace ya que lo dejé. Yo me puedo permitir el lujo de expresar dudas. Es más, si teniendo libertad para decir lo que pienso, que también recordaba, aunque le añada responsabilidad, midiendo, pensando lo que digo, pero si me siento con libertad para decir eso, también les confieso que me aterra oír a gente que está absolutamente segura de lo que hay que hacer. Y de verdad se lo creen. Se creen que lo que hay que hacer con este bichito es tal cosa. Esto me da miedo. Los que no dudan. Pero los políticos que tienen la responsabilidad de llevar la cosa adelante, si no dudan, malo. Pero si no resuelven sus dudas cada día con la almohada para trasladar la certidumbre que puedan trasladar cada día, aún peor. O sea, no se fíen de los que no dudan, pero no confíen en los que no le dan respuesta a los problemas, porque el riesgo al final es parte del paquete de representación, tomar el riesgo de una decisión que puede que haya que corregir. A un buen amigo en la política que me dijo un día, hombre, rectificar es de sabios. Y yo le decía, esa cosa le divertía mucho a Manolo Marín, porque él era incapaz de usar una cosa como esa. Digo, sí, rectificar es de sabios, y de necios tener que hacerlo a diario. Bueno, rectifica un poquito de vez en cuando, pero si todos los días tiene que rectificar, malo. La última reflexión va sobre España. Mire, la Unión Europea vive un momento muy especial y España tiene que definirse como toda Europa, no digo que más ni menos, pero España especialmente tiene algunos problemas añadidos que son históricos. Antes decía de broma, la Unión Europea va a decidir qué piensa hacer de mayor en política de seguridad, en política exterior y en política de defensa, porque ya está mayor por lo menos como yo, la Unión Europea, de edad, ¿no? Porque hasta ahora yo estuve en el primer debate post caída de la Unión Soviética, el primer debate existencial sobre la Alianza Atlántica, después de un Consejo Europeo, en el que lo que se discutía, por eso digo que era existencial, cómo puede sobrevivir la OTAN sin Pacto de Varsovia. Si la OTAN es la respuesta a una amenaza, y damos por supuesto, que es mucho dar por supuesto, que la amenaza ha desaparecido,
¿Cómo puede sobrevivir la OTAN? Pues esa es la pregunta que hago yo. En el momento aquel no se hacía esa pregunta, sino los europeos decían, en su conjunto, ¿cuánta presencia norteamericana en Europa tiene que subsistir para que Estados Unidos se sienta comprometida con la seguridad y la defensa europea? Es bien serio eso. Si bajan de 100.000 el número de presentes en Europa, significará que la prioridad número uno para Estados Unidos empieza a dejar de ser la alianza transatlántica. Le estoy hablando de 1992 y les digo, o 91 en Italia, sí, en Roma. Y les digo que 30 años después seguimos reflexionando sobre lo mismo. ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Es que Europa puede ser una potencia global? Desde luego, 1 a 1, ni de broma, ni siquiera parcial. Pero es que incluso todo junto está en condiciones de ser una potencia global, porque tiene sus consecuencias ser una potencia global. O es una potencia regional, para entendernos, capaz de resolver asuntos más de proximidad, pues frente a Rusia o frente a los conflictos en Medio Oriente, en Norte de África, etc. Es posible. ¿Cómo se combina eso con un juego a nivel global? ¿Cuántas interrogantes que para los universitarios que se ocupen de eso quedan por resolver? El artículo 5 del Tratado de la OTAN obliga a todos los miembros de la OTAN a responder a cualquier agresión que sufra cualquiera de los miembros de la OTAN. O sea, la agresión a un miembro se considera una agresión a todos y exige una respuesta solidaria de todos. Pero, ¿y si la agresión es de estas que ahora llaman híbridas, para que no nos enteremos muy bien, y que tienen mucho más que ver con la ciberseguridad, con ataques que destabilizan en países, que alteran las condiciones electorales o cualquier otra cosa? Si el ataque es de esa naturaleza, ¿cómo se aplica el artículo 5? ¿Cómo se es solidario con un país que está sometido a esa presión, que no es la presión de los carros de combate? Pues si se trata de la presión de los carros de combate, bueno, podemos tener una u otra posición, como pasa con Ucrania, pero incluso en eso sería más difícil saber si Ucrania tiene soberanía suficiente para decidir sobre su futuro, incluso si la decisión fuera que quiere ser neutral. Neutral no es lo mismo que neutralizada. Me paro un segundo ahí para que lo piensen. Cuando yo era todavía muy joven, que aunque no lo crean algunos de los presentes, era muy joven en algún tiempo, conocí a Tage Erlander, el primer ministro eterno de Suecia, antes de Olof Palme. Y Tage Erlander era muy, muy inteligente, muy divertido. Me decía, miren, nosotros somos neutrales por decisión propia. Por tanto, nuestra neutralidad es activa. Es una neutralidad que nos define. Pero conocemos muchos casos, yo no los voy a decir, él me lo decía con reserva y lo voy a mantener, de países que son tan neutrales, que no deciden ni en sus propios asuntos. A eso a lo que me refiero con países neutralizados, que no son lo mismo que países neutrales. Eso nos lo estamos jugando como europeos. Y en algún momento tenemos que dejar de apelar a la paraguas protector, no digo romper la alianza, al contrario, de reforzar en lo posible la alianza, a un paraguas protector único. Tenemos que hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades, entre otras cosas, porque sea quien gobierne en Estados Unidos, no necesariamente tiene que ser Trump, pero puede ser Biden o lo que sea, el centro de gravedad de su preocupación
en términos de equilibrio geopolítico, no está en el Atlántico ni en Europa. Ni siquiera por mucho que se irriten con Putin, saben que Putin es el presidente, parece que eterno, de un país subdesarrollado con armamento nuclear. Ese no es el referente geopolítico que preocupa a Estados Unidos. El referente geopolítico que preocupa a Estados Unidos es obviamente China. Por tanto, el desplazamiento hacia el Pacífico, hacia Asia, de esta nueva bipolaridad que se está construyendo, todavía no está, el desplazamiento hacia ese área del mundo tiene que ser motivo de una reflexión y decisión europea para saber qué papel jugamos. Ya sabemos que no vamos a jugar muchos papeles en otros temas, como crear grandes plataformas tecnológicas que dominan nuestra vida. Ahí vamos a tener poder normativo, pero no vamos a tener el poder de crear las grandes plataformas, eso ya lo tienen otros. Y el poder normativo con los límites que tienen el poder normativo, pero en algunas otras cosas tenemos que empezar a tomar decisiones y definiciones. Como ven, les hablo del pasado, pero lo que vivo es en el presente y en el futuro. Lo que me preocupa son los nuevos desafíos de Europa y lo que Europa no puede tolerar, eso no puedo dejar de decirlo, no puede tolerar que ningún país de la Unión crea que está por encima de las reglas de juego de la Unión. Pues si lo tolera en cualquier caso, sea Hungría o sea Polonia o lo que sea, descompondrá, deshará todo el trabajo de construcción de un espacio público compartido. Un espacio público compartido en el que algunos de sus miembros no respeten reglas básicas de ese espacio público compartido, como el Estado de Derecho, esto matará a ese espacio. Por tanto, tiene que haber un comportamiento absolutamente claro y firme. Si alguno me dicen, es muy radical eso, digo, no es radical, porque yo comprendo, curiosamente, lo cual no quiere decir que comparta, yo comprendo por qué los polacos tienen esa deriva, incluso los húngaros, menos, pero incluso los húngaros. Pues los polacos han tenido que desarrollar históricamente, digamos, un cierto estrabismo funcional, porque no les daba tiempo a mover la cabeza cuando los atacaba Rusia o cuando los atacaba Alemania. Por tanto, tenían que estar mirando los dos lados al mismo tiempo. Entonces, estrenando soberanía, en el fondo, creen que participar en la Unión Europea limita su soberanía, cuando en realidad, en parte tienen la razón de que eso es compartir soberanía con los demás, pero no es compartir soberanía como cuando estaban sometidos a Moscú, es compartir soberanía. Por eso mi llamada de atención final es a ese comportamiento que a veces veo en nuestro país, de hablar de Europa como eso que hay más allá del Pirineo, y de hablar de lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, como lo que nos pide Bruselas, cuando no lo que nos exige Bruselas. No nos exige nada. Es más, algunas de las cosas que cada día vemos como una exigencia de Bruselas es una propuesta española en Bruselas. Usted se ha comprometido a hacer algo, pero cuando lo tienes que explicar no puede decir que me lo están exigiendo, porque no es verdad. Las exigencias, como la soberanía, es compartida entre todos y vivimos en ese aspecto un momento dulce, porque las exigencias que nos hicieron en 2010, completamente anticíclicas y de verdad dolorosísimas, de austericidio, eso fueron exigencias impuestas, porque perdimos, no porque no tuviéramos opinión, porque perdimos, o no supimos explicarlo, pero en todo caso perdimos. Pero esta no es la situación actual. Entonces, alguna vez me gustaría
que los españoles se acostumbraran a pensar que son tan europeos como los franceses, los belgas, los daneses o los alemanes. Tampoco es un gran anhelo, pero es que ya llegamos con retraso, pero llevamos muchos años ya para sentirnos corresponsables del destino de Europa, incluido el destino español. No es Europa lo que hay más allá del Pirineo. Por fin, España es parte de esa Europa de todos que deseamos que resuelva los grandes desafíos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, no sé, damos por terminada la sesión aquí. Lo que usted diga, caballero, usted es el que manda. No lo sé, yo no quiero abusar, ¿no? Si quiere que... Eso me preguntaron en México un día. Estábamos tomando una tapa en un restaurante y la chica y el chico que nos atendía se acercaron y dice, ¿gusta mandar? Digo, gustaba, pero ya... Así que sí podemos acabar. Pues, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta al presidente, yo creo que él se ha ofrecido. Es verdad que en estas conferencias hemos tomado los dos formatos, ¿no? A veces es conferencia magistral, se termina, o en algún otro caso pues también el conferenciante lo ha... En la próxima, que ya me comprometo, hacemos un coloquio en lugar de una conferencia de esta forma. Pues entonces, lo dejamos aquí, si les parece. Sí. No creo. Gracias. Muchas gracias.